les va? Muy bienvenidos, feliz arranque de semana. Esta es la pantalla de TV y tenemos mucho para poder contarles en una semana en la que podría haber sesión especial convocada para ver el tema de las jubilaciones, ¿no? De la fórmula jubilatoria. Pero lo más caliente, lo que acaba de pasar, es que finalmente llegó a Santa Fe, a Rosario concretamente, la ministra de Seguridad y también el ministro de Defensa, Luis Petri y Patricia Bullrich, para acompañar, para apoyar, para respaldar al gobernador Puyaro, y ahí soltaron bastantes títulos y entre ellos un pedido muy especial que le van a hacer al Congreso en materia de seguridad y de combate al narcotráfico. En realidad nosotros desde esta casa, desde esta pantalla venimos hablando mucho del tema narcotráfico. Primero porque hay una comisión que se encarga concretamente de la lucha contra el narcotráfico y también la lucha contra las adicciones, aunque son temas que, en mi modesto entender, debieran ir por canales separados, porque una cosa es un delito y otra cosa es una adicción, una enfermedad. Pero, en definitiva, no es algo que solamente esté persiguiendo o ocupándose este gobierno, aunque pareciera que por primera vez con una perspectiva completamente distinta, y por eso también van a requerir seguramente cosas completamente distintas de las trabajadas hasta acá en un tema tan sensible y tan preocupante, porque ahí entran bastantes cuestiones, ¿no? No solamente, si se quiere, es cuántas personas y de qué fuerza tienen que ir, que esta noche mismo están llegando para hacer un operativo de saturación en las calles, sino también, bueno, las cuestiones de la extensión de dominio, las cuestiones vinculadas a la hidrovía y las rutas por donde entran la droga o los pedidos de droga para sacar del país. Bueno, es un tema mega complejo que atraviesa distintas cuestiones y a donde particularmente en la Argentina está, por supuesto, atravesado por la necesidad de todas las personas que se encolumnan detrás de este crimen organizado de tener una sobrevida, ¿no? De tener una sobrevida en términos económicos. O sea, lo que se persigue es básicamente poder, a través de esta actividad ilícita, generar dinero. Un dinero que por distintas cuestiones muchos están desacostumbrados a pensar que lo pueden obtener de una manera lícita, ¿no? O estudiando, o capacitándose, o trabajando. Saben que siendo soldadito, o siendo mula, o trabajando en alguna estructura dentro de lo que es la cadena de narcotráfico, van a poder obtener una rentabilidad que de otra forma en su cabeza se ha aprendido, incorporado la idea de que no se va a obtener si no es a través de este crimen que es siniestro, ¿no? Que además en el medio está cruzado por la pobreza, está cruzado por un montón de cuestiones que hacen que todo sea todavía más complejo, porque lamentablemente durante muchos años no se hizo nada, o si se hizo a favor del narcotráfico y no a favor de desterrarlo, y hoy estamos ya recibiendo todos los días noticias siniestras de cómo es el día a día ahí. Así que nos vamos a estar ocupando de eso, pero bueno, no me quiero extender mucho en la presentación de todos estos temas, porque están mis compañeros que son los que traen mucha información. Pablito Varela, Seba Díaz, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bien, Meli, bien. Conmocionados también por esta nueva ola de violencia narco en la ciudad de Rosario que vos recién hacías la introducción, pero amaneció absolutamente paralizada por el miedo después del asesinato de este playero en la estación de servicio, un chico de 25 años con familia, todo un futuro por delante, y esto por supuesto genera toda una cadena de paralización a partir del temor que genera esta situación que empieza a espiralarse, ¿no? Y a partir de eso la decisión del gobierno nacional de intervenir con las fuerzas federales, primero a través de la conformación de un comité de crisis, y este acuerdo que se materializó también con la llegada directamente de la ministra de Seguridad, de Patricia Bullrich, y también de su par de defensa, Luis Petri, para anunciar, para personarse en la primera línea de combate contra el narco y anunciar una serie de medidas que también tienen su corolario y su reflejo con el envío de proyectos de ley, ¿no? Todavía no tenemos el detalle de este proyecto de ley antimafia, pero claramente tiene que ver con una línea de acción para tratar de mitigar este flagelo que
está desangrando, ¿no? Un sector tan importante de la Argentina como la ciudad de Rosario. Sí, y que indefectiblemente derrama para el resto del país, ¿no? Porque cuando vos lo querés comparar con cómo actúan las maras o cómo han actuado durante otros momentos de nuestra historia latinoamericana, las bandas de narcotraficantes, hay mucha vinculación con la política. Y claro, lo que más se escucha es, bueno, si la política no quiere tomar la decisión, la política como si fuese un individuo, ¿no? Si la política no quiere tomar la decisión, la determinación de combatir cuerpo a cuerpo a las bandas de narcocriminales, la verdad es que no hay mucha chance de que esa situación desaparezca, se desvanezca, sí, o se desarticule. Más bien pareciera que es todo lo contrario, y la Argentina se está posicionando en el mapa latinoamericano en un territorio narco por excelencia, donde es capaz de producir, es capaz de distribuir, es capaz de tener una estructura de combate territorial para poder expandirse y poder ampliar las fronteras. Es verdaderamente muy complejo. Sí, es muy complejo, abarca distintos puntos, me parece que un poco lo señalaban ustedes, lo que tiene que ver, por ejemplo, con lo financiero, con poder seguir los recursos, lo económico, ¿no? Porque es toda una estructura que genera recursos que después tratan de blanquearse y de volcarse a la economía formal, o sea que combatir lo que tiene que ver con lo financiero es muy importante, y el presidente hoy dio una entrevista temprano en La Nación Más, habló de eso. Habló de abandonar el zafranismo, no sé si ese es el camino o no, o tiene que ver con eso o no. La cuestión es que el gobierno nacional da muchas señales, digamos, de avanzar en ese sentido. Me parece que lo despierta a toda esta nueva ola de violencia es lo que tiene que ver con el manejo de las cárceles, ¿sí? Vimos muchas imágenes también al estilo Bukele en los últimos días en el manejo de las cárceles en Santa Fe. La cuestión es que se vuelve a poner sobre la mesa, da miedo, da mucho miedo, ¿no? Ver el comunicado, las distintas bandas como trabajando de manera coordinada, tremendo, la idea de matar inocentes, como lo dice el propio comunicado que dejan para implantar el terror, ¿no? O sea, la verdad es como una especie de estado dentro de otro estado, o dos estados combatiendo, uno que no existe obviamente formalmente, pero es alarmante. Por lo menos. Sí, era algo que uno lo consumía a través de películas o series que transcurría en países latinoamericanos, bueno, alejados, que tienen afinidades culturales con la Argentina, pero siempre eran en territorios exógenos, ¿no? Por fuera de las fronteras de la Argentina, y ahora lo vemos dentro de nuestro propio territorio, ¿no? Funcionando en su máxima expresión, ¿no? Y con las consecuencias que estamos viendo. La ciudad de Rosario amaneció hoy paralizada, decíamos recién, no hay clases, no hay servicios de colectivos, no hay servicios de taxi, los centros de salud están funcionando acotadamente, por turnos nada más, solamente sistemas de guardias, es decir, que todo esto está generando también una reacción social, está modificando el humor de la gente que vive ahí, y tiene un efecto multiplicador, ¿no? Sobre el estado de ánimo de la sociedad. Sí, pensaba bastantes cosas en relación a esto. A lo largo de todos estos años creo que todos, como periodistas, hemos tocado el tema de la droga, del narcotráfico, del narcomenudeo, de las adicciones, a través de distintas historias, ¿no? Porque nos gusta mucho valernos de estadísticas, o van a ir tantos policías, o se saca tanta droga, no sé qué, o se genera tanto negocio con el narcotráfico. Detrás de eso, lo que me parece que tenemos que dimensionar y hacer el esfuerzo es por humanizar este drama que es el crimen organizado. Mataron, acribillaron a un playero que tenía familia, un playero que trabajaba en un lugar donde hoy mismo tiene que seguir abriendo, tiene que seguir cargando nafta, un playero en una estación de servicio, digo, por si había alguien desprevenido que no se enteró. Hoy sus propios compañeros están cargando nafta en ese lugar a donde todavía está las pertenencias de este hombre, porque la policía está trabajando, peritando, analizando cámaras y demás. Hoy todos los rosarinos, como decía Seba, se tienen que levantar y tienen que ver qué hacen con sus hijos, porque al colegio no pueden ir por la droga. O sea, porque por culpa de que estuvieron todos estos años viviendo a la deriva, pasándola pésimo y sintiéndose solos, hoy un montón de mamás, un montón de papás se levantaron, tienen que también cumplir con sus obligaciones, pero no tienen a dónde dejar a sus hijos porque no tienen las escuelas abiertas.
Ya antes, hoy escuchaba un testimonio de un hombre agarrado al azar, ¿no? De tantos periodistas que de repente se acordaron de Rosario, viajaron y están haciendo como estas crónicas así, épicas de lo que es estar ahí. Y entonces le preguntan a las personas, la verdad, antes, no sé, se arreglaban los canteros con los monos, se arreglaban a los tiros, como en los dibujitos animados, perdón por la brutalidad, pero era entre ellos, ahora es entre todos. Ahora Claro. justamente el terror es, como no voy a afectar ya, o ya se agotaron los recursos para apretarse las tuercas entre canteros y monos, bueno, ahora me cobro la vida de cualquier persona, de una maestra, de un playero, de un colectivero, de un taxista, tal cual. Estamos, mira, justo diciendo las mismas cosas. Entonces, es hora de verdad de hacer algo distinto si queremos que pase algo distinto. Y digo queremos porque sino también estamos haciendo más de lo mismo. Es como, bueno, sí, no, porque hay un proyecto de ley que dice que tal o cual. Bueno, contemos en qué consiste y de qué manera de verdad le puede traer algo de alivio. Si tienen algún conocido que vive en Santa Fe, ni siquiera en Rosario, en Santa Fe, te dicen, es tremendo. O sea, es realmente un nivel, es escalofriante. O sea, vas a tu casa, no sabes, vas al laburo, no sabes si puedes volver vivo. Mandás a tus hijos al colegio, no sabes si vuelven bien. Acá hay algo parecido, más en relación a cómo la droga termina metiéndose en otros entramados delictivos, digamos, pero ya en términos de consumo, ¿no? Por muchos chorros, en realidad roban drogados, sacados, porque es la manera de evadirse de evadirse del drama que ellos mismos viven, de su pobreza, de que tienen la panza vacía, etcétera, etcétera, y se drogan y además salen a robar y lo hacen de una manera muy, muy violenta, atravesados por esta compleja realidad que estamos viviendo. Si alguien no se dio cuenta, los políticos, la política, desde el lugar, desde el estamento que sea, tiene que tomar decisiones ya sobre esta cuestión. Hace unos días veía un pequeño trabajo que hace un corresponsal, que en realidad es un corresponsal que es de TikTok, que se llama Luisito Comunica, no sé si lo conocen, pero es muy, muy conocido, que antes se dedicaba solamente a hacer turismo y ahora también está haciendo periodismo. Y se metió en la cárcel de Bukele. Y él contaba por primera vez, y lo muestra, mírenlo si quieren, o sea, ¿en qué consiste? Porque si no solamente tenemos la foto de los convictos, claro, de las maras, todos rapados pelados. Igual, todos pelados, todos desnudos en fila india, y dice, uy, qué choqueante esto. No, tiene una razón de ser. Después te puede gustar más, te puede gustar menos, pero tiene una razón de ser, que es lo que se intenta implementar en Rosario. La clasificación de los presos, lo mismo. Vieron que también ahora los uniforman de una manera tal que para lo que es el conteo de los presos de máxima seguridad, ellos le llaman de máximo perfil, por el perfil criminal, también están como identificados en colores, entonces de esa manera también es más fácil actuar en caso de algún desbande o alguna cosa, algún motín o alguna rebelión que pueda haber, no me salía la palabra, dentro del penal. Bueno, están quienes creen que todo eso no es, o sea, como no es preventivo, no resuelve, eso es como secundario, porque es una vez que esa persona ya cometió un delito y por lo tanto ya está privado de su libertad y ya está procesado, ¿y qué haces con todo lo demás? ¿No? O sea, ¿qué haces con todos los pibes que hoy están vendiendo droga en una esquina, que todas las personas que hoy están robando celulares para ponerlos al servicio de una red de narcotráfico? Es muy, muy amplio, ¿no? No sé si tiene la posibilidad de resolverlo un solo gobierno o no lo sé. No lo sé. No, además es una red de delitos transnacionales que no se agota. Es que no lo sé si es transnacional acá. Hay que seguir, la ruta del dinero. Es una ingeniería demasiado compleja que excede el análisis que podamos hacer acá. Pero totalmente. Y realmente abruma y obviamente, nos preocupa. O de una ley o de solamente de la represión del delito. Hay otros ítems, me parece, para abordar, que es un poco lo que venimos charlando y lo que acabamos de mencionar, que es ni hablar la cuestión salud. No, por eso, que claro. Además ya te abriste otra puerta y te vas para otro lado totalmente distinto. En temas de consumo y... Exacto. Sí. El Cedronar ahora pasó a depender del Ministerio de Salud. Digo, es un dato nada más. Pero bueno, obviamente que es muy complejo. El fenómeno
era como que nos quedaba lejos, no sé, digo, desde el AMBA, ¿no? Desde lo porteño o desde las ficciones. O por ahí, bueno, no es, claro, o sea, por ahí no es que te queda lejos, sino esto, ¿no? O sea, nosotros podemos seguir con nuestra vida más o menos cotidiana y no tenemos un impacto real en nuestra vida cotidiana, nosotros los que vivimos en el AMBA, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires y en sus alrededores. Pero la realidad es que en un pestañeo, en un instante, esto empieza a penetrar justamente a otras ciudades, ¿no? Rosario está sumamente complicada porque durante muchos años fue creciendo y además lo que te explican sobre todo los periodistas que vienen siguiendo la cosa ahí en Rosario, también se fue complejizando la naturaleza del narcocrimen en esa ciudad. Porque Seba decía, claro, ahora te lo veíamos en las películas, ¿viste? Lo ves en El Patrón del Mal, lo ves ahora en esta nueva de Netflix que tiene a Sofía Vergara como protagonista, que cuenta la historia también de una primera mujer que se metió fuerte a comandar una banda de narcocrímenes desde los Estados Unidos. Pero acá en Argentina lo que te dicen es que tiene una naturaleza que no es comparable, o por lo menos no es equiparable a la manera en la que se combate el crimen organizado en Brasil, en México o en Colombia. Es distinto, porque tiene otra naturaleza, porque tiene otro entramado, porque tiene otra complejidad, porque la policía está mucho más corrompida, porque los políticos lo mismo. Entonces es una olla mucho, no digo que es más podrida o menos podrida, digo que es más compleja, que tiene otras variables, que tiene otros componentes y además que está inserto en un contexto ya de muchísima vulnerabilidad. Porque muchos de los que terminan metiéndose en este delito que es nefasto, es gente pobre, ¿no? Entonces vos tenías El Patrón del Mal, que el tipo ya tenía un cierto poder y lo hacía además ya a otra escala y otro nivel. Por ahí más pasando las fronteras y buscando otro poderío. Pero acá tenés gente que está muerta de hambre. Entonces es muy difícil sacarla de ese negocio. Bueno, porque es un pasa negocio. Que el crecimiento seguramente va de la mano del deterioro sostenido que ha tenido la Argentina en las últimas décadas. Claro. No, es inescindible lo uno de lo otro. Entonces, esas estructuras que tienen toda esta complejidad que hablamos, bueno, evidentemente también se asientan sobre el deterioro social persistente. Sí, que con hemos una tenido en sociedad las últimas décadas. que ya está rota desde hace mucho tiempo. Entonces penetra más fácil la manzana podrida de la droga, obvio. Y esos bolsones pauperizados se concentran y se condensan en esos cordones del conurbano, ¿no? De las grandes ciudades. Bueno, estamos hablando de la ciudad de Rosario, que es uno de los bolsones de mayor pobreza de la República Argentina. Sí, por eso ahí es mucho más difícil, donde la verdad es que ojalá, lo digo casi, digamos, con cierta frustración, un operativo de saturación sea parte de la solución. Creo que ayuda, sí, creo que obvio que tiene que haber más policía y más fuerzas en la calle, pero me parece que lo que todos estos años han mostrado es que esto se complejizó por lo que estamos describiendo, ¿no? Que ya es una sociedad que está, digamos, muy descreída de un montón de cuestiones. Entonces, para un chico hoy, esto lo cuentan los diputados, cualquiera que vive en Santa Fe te lo dice. O sea, es mucho más fácil para un pibe ganarse 10.000 pesos porque cruza una bolsita con cocaína o un poquito de paco de un barrio al otro. Cruzarlo, o sea, ni siquiera es algo tan complejo porque además hay un montón de logística para eso y ese pibe, en vez de estar estudiando o en vez de estar laburando o haciendo de repositor en un súper chino, se lo gana cruzando una bolsita de droga. No, pero además puede ser que también además se combina un fenómeno de varias generaciones sin cultura de trabajo, de ver que los padres perdieron el trabajo desde la época del menemismo y después no pudieron recuperar ese trabajo, no hay ninguna perspectiva de movilidad social ascendente y el atajo más fácil claramente es, bueno, que estás comentando vos, ¿no? Claro. De ponerse al servicio a una red de narcotráfico y rápidamente poder hacerse de unos pesos, ¿no? Sí, y de varios pesos además. De bastante, sí, se mueve un montón de plata. En un ratito vamos a seguir porque esto acaba de suceder, la conferencia de prensa con estos anuncios y ahí también hay como pedidos muy concretos para el Congreso. Hay varios pedidos para el Congreso. Por ejemplo, que se meta en la calidad de vida de los jubilados, que pueda resolver en algún sentido el deterioro de la calidad de vida de los jubilados, que lo hemos venido conversando todos estos días, pero que se pretende a través de una próxima sesión especial poder discutir la fórmula de la movilidad jubilatoria
que es un tema también de muchísima sensibilidad, porque los jubilados es una porción de la sociedad que a lo largo de muchos años parecen como más vistos como un gasto social que como una porción de la sociedad que tiene que ser recuperada, acogida y recibir un poco todo lo que le ha dado a un país mientras estuvieron activos. Sobre la sesión especial hablamos con la diputada Andrea Freites y esto nos decía. Ayer estuvimos charlando un poquito en el bloque con algunos diputados e incluso acá en el anexo A donde estamos, vamos a acompañar, cada vez que sean convocado una sesión, lo vamos a hacer. Entiendo que no sé si los números van a dar para alcanzar los 2/3 necesarios, porque recuerdan que no tenemos dictamen de este asunto, pero... Sí, ya convocar y sentar para sesión especial 129 es un datazo, claro. Totalmente. Sí. También hay una sesión convocada para la semana siguiente para el FONIT, que yo tengo mucha expectativa que esa sesión pueda incluso ya convertirse en ley el FONIT, porque hay un acompañamiento. Vos sabés que hay alrededor de 10 asuntos entre resoluciones de interés y proyectos de ley para acompañar al FONIT. La verdad que es el porcentaje en Tierra del Fuego, por ejemplo, significa el 12% del salario docente. El Gustavo Melella forma parte de Forja y llegamos todos juntos, así que él forma parte de Unión por la Patria. Trabajamos muy bien con Gustavo Melella. Hoy está en Madrid. Yo no pude viajar, pero sí hay diputados patagónicos del Frente que están acompañando. Hicimos un documento para acompañar a los gobernadores que van a estar allá. Hablé ayer porque estuvo el ministro de Economía también visitándome después de las reuniones que tuvieron ayer con Nación. Y la decisión la van a tomar entre todos los gobernadores, ¿no? Esto van a definir, pero por supuesto la postura es no imposición, sino diálogo para poder avanzar. Le pregunto, aparecían el gobernador de Santa Fe y de Córdoba planteando que a ellos no les convencía mucho ganancias. ¿Sabe qué pasa con su gobernador para el regreso de ganancias? ¿Sabe lo que pasa con Melella sobre ese tema o no? Esto entiendo que también lo vienen trabajando. Lo bueno de esta situación que se viene dando es que vienen consensuando los gobernadores, así que entiendo que en su gran mayoría no quieren avanzar. ¿Por qué? Porque es un impuesto directamente al trabajador. Hoy un impuesto al trabajador genera que siga yéndose al piso como está, así que entiendo que si la definición de la gran mayoría, como creo que va, buscaremos otros fondos para que sean coparticipables, el impuesto al cheque, por ejemplo. Bueno, ahí estaba la palabra de la diputada Freites. En un ratito vamos a hacer la pausa y cuando regresemos, ¿de qué vamos a hablar, Pablito? De fórmulas jubilatorias, justamente, y de la sesión que está convocada para el miércoles. El miércoles, que todavía no sabemos si va a suceder, no va a suceder, cómo se van a comportar los otros espacios políticos. Me corrijo, no está convocada oficialmente, está pedida por Hacemos Coalición Federal para las 12 y tal cual vamos a empezar a hablar un poquito de cómo viene ese panorama, que todavía es incierto, pero que hay alguna información ahí. Muy bien. ¿Y al oficialismo le conviene que haya sesión o va a querer...? Yo creo que el oficialismo querría que no haya sesión, pues es un tema sensible, va a venir con la nueva ley bases, así que veremos qué resolución se toma y qué toman los bloques aliados, por ejemplo el PRO, la UCR, Innovación Federal, y qué pasa con Unión por la Patria también, ¿no? Exactamente. ¿Seba? Bueno, de este lado vamos a hablar también, justamente me hiciste pie, Pablo, de la nueva ley de bases, esta reedición del proyecto de ley de bases y puntos de partida que el mes pasado, bueno, no tuvo la mejor suerte aquí en la Cámara de Diputados, pero el gobierno va a insistir, aparte de este diálogo por ahora fructífero con los gobernadores, a cambio de un pacto fiscal, le está pidiendo el apoyo a esta nueva edición de la ley de bases que va a ser más acotada, va a seguir siendo voluminosa, pero condensada en una menor cantidad de capítulos. Vamos a ver un poquito los trazos gruesos, los lineamientos generales, un poquito el detalle de lo que se filtró hasta ahora, de lo que se sabe de este proyecto que es puntual, ¿no? Es un pilar en el modelo económico de Javier Milei. Bueno, una ley que ustedes saben pretendió salir en una sesión a donde el presidente que estaba de gira se vio obligado a retirar ese proyecto porque iba perdiendo el espíritu con el que pretendía salir, que era un espíritu sobre todo persiguiendo un equilibrio fiscal que obviamente va a pegar de lleno en esta sesión que está mencionando Pablo, porque
cuando hablamos también de jubilados Totalmente. y de fórmula jubilatoria, en realidad también es, bueno, cómo haces con una frazada corta para poder también generar que se cubra lo que se necesita para los jubilados sin perjudicar a otros Las cuentas. Claro, las cuentas y por lo tanto a otros sectores. Y ahí después vamos a hablar, cuando regresemos de la pausa, de esa larga reunión que hubo el viernes con los gobernadores, porque esa es otra discusión que se va a trasladar aquí al Congreso. Pausa corta, ya venimos. Dengue, Zika y chikungunya. ¿Cómo protegerte de la picadura de mosquitos? Para prevenir el dengue, Zika y chikungunya, evita que el mosquito te pique. Usar repelente siguiendo las indicaciones del envase. Cubrí brazos y piernas con ropa clara. En casa, pon espirales o tabletas. Usa tules o mosquiteros sobre camas o cunas. Coloca mosquiteros en puertas y ventanas. Información, actualidad, noticias, inclusión, libertad, incluidos. Noticias sin límites, lunes y miércoles 18:15 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones.
La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Muy bien, ha empezado a llover en la ciudad de Buenos Aires. Uno de nuestros compañeros columnista, camarógrafo, nos ha informado. ¿Trajeron paraguas? No, no traje. ¿Vos, Seba, trajiste paraguas? Otra vez sopa. Otra vez sopa. Otra vez a mojarse. Como sopa vamos a quedar porque, Pabli, hay alerta. Sí, yo tampoco traje, pero ya tengo como algo con el paraguas porque es tan incómodo para ir, ¿no? Lo es. Transporte público y paraguas no... Es incompatible. No bueno, pero esos chiquititos que son plegables... Peor, porque son los olvidables. ¿Sí? Plegable, olvidable. Bueno, esos son los que se pierden, pero bueno, son más baratos, uno los puede reponer. Sí, y aparte son descartables, como que de última lo usas una tormenta, lo metes así en el tacho de basura y seguís, porque se te dan vueltas, se te chanflea. No, lo ideal para mí ahí la capucha. Campera el impermeable. Claro, sí. Pero con el calor, calor, cuando llueve un montón no hay forma, no alcanza eso. No, y eso es lo que está previsto. En realidad, para el día de hoy, durante todo el día, hay alerta amarilla. Que llueva mucho y fuerte. Mucha agua en pocos periodos de tiempo, ¿viste? O sea, listo, te vas a empapar y va a llover toda la semana. Pero bueno, yo siempre cuando das estos anuncios, después pero nunca la pegan, nunca la embocan. Por ejemplo, algo de lo que habrán dicho una y otra vez las chicas que fueron a ver a Luismi. Totalmente, ¿no? Sí. Cayeron 3 gotas después al final. 3 gotas, tremendo. Pero bueno, si no lo suspendían, era un problema en puerta, porque te acordás la última vez que también pasó, que no lo suspendieron, había una actividad en el campo argentino de polo. ¿Lo de la Breche era? La Breche, que terminó la gente... que no hubo muertos de casualidad, la verdad. De casualidad. Cuando veías las imágenes, hubo un muñeco inflable volando, ¿no? Yo me acuerdo de esa imagen de la Breche. Sí, y no da para que Luismi se despeine tampoco. Yo creo que, entre otras cosas, tiene que haber considerado eso. Ese estuvo dentro del cálculo, ¿no? De la decisión. Porque no da que Luismi venga, se despeine, o sea, pierda la presencia. Y aparte usa mucho la camisa muy abierta, entonces también se puede mojar. O enfriar con la transpiración. Con el tema de la voz. Claro, sí, es una cuestión de imagen. No sé si estás ganando adhesiones entre las fanáticas de Luismi, pero bueno, tal vez no te importe mucho. A mí me gusta mucho Luis Miguel, la verdad que me gusta mucho. O sea, no sé Cami si le gusta. No le preguntamos. Dice que no. ¿Te empaparías de ver un recital de Luis Miguel? Por supuesto. Sí, vale, si voy a un recital, lo dejo todo, por supuesto. Más el de Luismi, aparte va con mucho alarido, va con mucha dedicación por parte del público, pero bueno. Te bancás un Luis Miguel despeinado, digamos. Pero ¿no? Completamente, sí, completamente. Bueno, son 2 temas que nos interesan, ¿no? Como el tema de la fórmula previsional. Exactamente. No te puedo pegar los 2 temas, pero mejor, porque si los pegara podría pasar cualquier cosa. Cualquier cosa, sí. Que mejor que no. Así que vamos hacer un así. Cambio abrupto y ya está. Total. Le metemos un corte fuerte y nos metemos en lo que tiene que ver con las fórmulas, o un par al menos de las fórmulas que están dando vueltas y de esta convocatoria para el miércoles, que lo vamos a estar viendo después en una placa más hacia el final. Pero vemos acá el primer proyecto, que es de la coalición cívica. Las prestaciones se actualizarán mensualmente conforme la variación del IPC, elaborado por el INDEC, obviamente, correspondiente al segundo mes inmediato anterior al de la
prestación a actualizar. Bueno, básicamente, pasado en limpio, lo que está acá el proyecto estableciendo es que se actualizan por inflación. ¿Sí? Recordemos que la fórmula actual no actualiza por inflación, sino por la evolución de salarios más recaudación tributaria. Siguiente placa. Vemos que la primera actualización que tenga lugar por aplicación de la fórmula prevista por el párrafo, precedente, establece un aumento además adicional del 20,60%. Esto tiene que ver con poder empalmar lo que perdieron los saberes jubilatorios y los saberes previsionales en este tramo, ¿sí? En este tramo, digo, desde que asumió Milei, se viene hablando mucho de que perdieron mucho en el poder adquisitivo. Bueno, además de la actualización de la fórmula, de la nueva fórmula que establece que se actualiza por salario, bueno, además un plus de 20,60 para poder tener cierto nivel de empalme y que no queden tan rezagados o que el nuevo piso no se empiece a actualizar de muy abajo. Es el doble de lo que ofrece el gobierno, ¿no, Pablo? Claro, 10 puntos. En la fórmula que está contemplada que sea analizada dentro de la nueva ley de bases. La que vas a desmenuzar ahora en minutos un ratito, nada más, sí. Exactamente. Y vemos en la siguiente placa que la actualización, digamos, de esta fórmula jubilatoria se haría a partir del 1 de abril, es decir, del mes que viene, del mes entrante. Este es, a grandes rasgos, el proyecto de la coalición cívica, del bloque que preside Juan Manuel López y que de alguna manera motiva esta convocatoria de sesión porque la coalición cívica, como sabemos, está dentro de lo que es Hacemos Coalición Federal. En la siguiente placa ya vemos lo que es el proyecto del FIT, que es un proyecto más ambicioso y que lo que busca en realidad es establecer una canasta básica para jubilados y pensionados. Lo que pretende es que la elabore el INDEC. No habla de números, sino de la canasta básica. Esto lo mencionamos un montón. La canasta básica para jubilados no tiene que ver únicamente con el ingreso, sino que incluye medicamentos y otras cuestiones que son de necesidad justamente para ese sector de la sociedad y que obviamente es una canasta básica mucho más cara que la de las familias que están en una edad activa. Entonces lo que propone el proyecto que está firmado por los 5 diputados del FIT es establecer una canasta básica y a partir de ese parámetro, sí, empezar a actualizarlo por lo que tiene que ver con IPC. A ver, siguiente placa. Bueno, justamente esto que estaba mencionando recién, que dentro de esta canasta básica esté contemplado lo que tiene que ver con alimentación, salud, vivienda, atención médica y cualquier otra que se vincule con un adecuado nivel de vida para la población adulta mayor. Como siempre, los proyectos del FIT o del proyecto de los diputados de izquierda es un proyecto mucho más de máxima, más ambicioso si se quiere, digamos. La canasta básica para jubilados se actualizará mensualmente según el informe del INDEC que tiene que ver con IPC, es decir, con la evolución de los precios, la inflación básicamente. Y en la siguiente placa vemos que se estiman que las jubilaciones medias y altas, este número me parece que es muy importante para entender un poco cuáles son, por ejemplo, el pedido de la coalición cívica. Las medias y altas perdieron entre noviembre del año pasado y la actualidad, en marzo de este año, 23%. Y las bajas, que es la gran mayoría, cerca del 70%... No la más baja, o No. sí, también la más baja. Claro, las bajas. Pero la más baja, pues esa también tiene bonos. Pero el bono es una situación excepcional. Ok. No es... Claro, está bien. El bono es justamente eso, una excepción Sí, donde una vos compensás sí. lo que se perdió. Desde noviembre del año pasado, un 40%. Es decir, son números muy significativos. Pensemos que la inflación ya venía acelerada, pero a partir de diciembre, con el salto devaluatorio y con una serie de desregulación de precios que venían, según el gobierno, atrasados, obviamente el piso que quedó para la inflación fue muy alto, 25 en diciembre, 20 en enero, se habla de 15 para febrero. Bueno, acá se ve un poco reflejado esa pérdida del poder adquisitivo en estos números. Y acá en la última placa, o en la siguiente placa, esto que mencionábamos al principio, el bloque de Hacemos Coalición Federal, el que preside Miguel Pichetto, que está, de hecho, casi una estrella, digamos, dentro de lo que es la Cámara de Diputados. Es verdad. Bueno, solicitó una sesión para tratar la actualización de la fórmula el miércoles a las 12 horas. Haciendo un poco de historia, cuando pretendía salir la ley de bases tal cual había sido diseñada, rápidamente
todos estos bloques, incluido este que promueve este pedido de cesión, había puesto el foco en este criterio de semaforización, elaborando, digamos, con señales en colores, aquellas leyes que en rojo no tenían chance de ser apoyadas tal cual venían. Una de ellas era la de la movilidad jubilatoria. O sea, ahí hacemos, y la UCR concretamente dijeron, bueno, este proyecto, ley de bases, con esta fórmula de movilidad jubilatoria no puede salir. Sí, en la versión original, que recordemos que trataba de esquivar el primer trimestre, que eran los meses de mayor impacto inflacionario. La idea era suspender la fórmula, la movilidad jubilatoria hasta el día 1 de abril, y a partir de ese momento sí empezar a indexar los saberes en función, de los índices de inflación de mes corrido, ¿no? Pero esquivabas los meses de mayor repercusión inflacionaria. Diciembre, enero, febrero y, lo que luego supimos que sucedía en marzo, que marzo suele ser un mes de inflación alta por todo lo que ya sabemos. Todo lo que vivimos, básicamente. No solo lo que sabemos, sino lo que experimentamos en el día a día. Entonces ahí estaba puesta la preocupación en los jubilados y en su costo de vida y en esto que decías vos. Cuánto que vienen perdiendo a lo largo de todos estos años con fórmulas que yo quiero creer que no están diseñadas para perjudicar a los jubilados, sino que la verdad también son fórmulas que están atadas a determinados contextos, donde obviamente con una inflación muy, muy alta, donde hoy lo que más te cuesta es comprar alimentos, comprar remedios, mantener el hogar. Los gastos en las personas se van en los elementos más necesarios y básicos, ¿no? Del mantenimiento de una persona o de una familia. Y además un jubilado es más difícil todavía, porque generalmente alquila, porque generalmente viene de muchos años de atraso de sus saberes, entonces está o quemando algunos ahorros o depende de algún familiar, porque sus saberes no se actualizan nunca a un ritmo que contemple el ritmo de la inflación, porque gastan alrededor de... no me acuerdo cuándo está comparativamente con la canasta básica, pero la canasta básica del jubilado está... como yo les digo, un 50% por encima de la canasta básica. Sí. Porque en promedio consumen 10 medicamentos por día. Y porque después lo que están haciendo los jubilados es perseguir como las promos o los descuentos de los supermercados. Vieron que hay descuentos especiales para jubilados. Pero bueno, si vas a depender de la promo de un súper para poder vivir, estás al horno hablando de alimentos, porque es muy difícil. Primero que tenés que tener una disponibilidad de ir, de venir, cabeza, de estar atento, de fijar, hoy había descuento con carne en este aparte tenés el descuento de carne en un lugar y, no sé, fideos en otro. Es imposible. Sí. No, y precios que son bestiales, Y además hubo una desregulación muy grande en todo lo que tiene que ver medicamentos, ¿no? Y estamos viendo aumentos que van muy, muy por encima de lo que es el promedio de la canasta básica. Sí. Y esto afecta directamente sobre los jubilados. Estábamos hablando recién de la fórmula de movilidad jubilatoria. Sí. En un país como Argentina, que la fórmula no tenga un componente vinculado a la inflación es un pecado, justamente por la dinámica que está teniendo la inflación en los últimos años. Claro, la fórmula que está rigiendo actualmente fue concebida, si se quiere, en otro periodo histórico. En realidad, para baja de inflación. En realidad la original había sido una fórmula que había sido concebida en la época de Cristina Kirchner, después fue emulada y tomada como modelo por el gobierno de Alberto Fernández, cuando se pensaba que la economía iba a iniciar un ciclo de crecimiento. Es una fórmula que combina la recaudación con el índice de variación salarial. Bueno, la experiencia demostró que era insuficiente y que después empezó a espiralizar un proceso de inflación que hacía que la actualización de los saberes jubilatorios y de pensiones fuera muy alazada, ¿no? Claramente. Así que, bueno, este es el descalce que estamos viendo actualmente y por eso tanta preocupación de un bloque como Hacemos Coalición Federal que está tomando la iniciativa, y esto preocupa al gobierno que quiere manejar los tiempos. Sí, manejar los tiempos por un lado, los tiempos políticos, después está la cuestión fiscal que me parece que la mencionábamos antes. Sí. Y después agrego que hoy el presidente, cuando habló de la fórmula de movilidad jubilatoria, habló de que debería ir acompañado de una reforma laboral.
Bueno, qué? eso es un Porque temón. está atada a cómo se financia el sistema previsional. Sí, y y otra cosa, ¿y a cuántas personas hoy tenés dentro del mercado productivo? Porque también se prolongó la expectativa de vida, y a cuanta más expectativa de vida también tenés menos recambio generacional dentro de las estructuras laborales, tenés brechas naturales y lógicas que se dan a mayor expectativa de vida, se te pronuncian más brechas culturales, más brechas tecnológicas. Y es realmente muy difícil, porque sobre esto también está la otra cuestión, que es cuando hablas de reforma laboral, podés hablar en distintos ámbitos, ¿no? Por un lado es, bueno, ¿cuáles son las nuevas habilidades que necesitas para emplear personas? ¿Cuál es el potencial que tiene Argentina en Latinoamérica y Latinoamérica para el mundo? ¿Cuál es digamos, el objetivo que vos trazás en una reforma laboral? Si es generar mayor empleabilidad, entonces ahí está, tenés que reducir la jornada laboral, y si reducís la jornada laboral, si eso no te produce personas pluriempleadas, entonces demandando todo el tiempo el transporte público. O sea, es muy profundo una reforma laboral, y tenés que ver cuál es la perspectiva desde la cual vos querés hacer una reforma laboral. Si lo vas a hacer con una perspectiva moderna, entendiendo que muchas personas hoy pueden trabajar por objetivos y teletrabajar más que estar sentados haciendo una determinada cantidad de horas. O sea, ¿qué es lo que le da mayor productividad a una fábrica, mayor productividad a una pyme? ¿Quiénes son los que le también mira, hace unos años, hacía poquito, no tampoco tantos, porque tampoco tengo tantos, hacía una entrevista a un referente de la UIA joven, ¿no? Y entonces él explicaba que en realidad ahora también lo que cambió, o la perspectiva que cambió, es el tipo de patrón, el tipo de jefe, ¿no? O sea, cuál es la presencia en la fábrica, en el territorio que tiene, cuál es la relación que tiene con los sindicatos. Otro temón, porque reforma laboral también tenés que hablar de... Sindicato y reforma laboral parecerían ser dos conceptos que están en colisión. Claro, pero ahí vos también tenés que ir hacia, o por lo menos sentar a las partes y decir, bueno, ¿qué es lo que nos conviene a todos? Porque ya de por sí la tecnología viene a hacerte así con todo lo que tenías, te lo sacude un rato y decís, bueno, a ver, pensemos de nuevo si la manera en la que estamos produciendo es la que conviene o la que hace más productivo un país. Sí. Volvemos a hablar de algo que conversábamos la semana pasada con Gonza, que vino a hablar de inteligencia artificial. Listo, ya tenés ahí un disparador, un tema, una variable que hasta hace 2 años no estaba, y ahora está y se mete fuerte en el mercado laboral y la fuerza productiva. Entonces, obvio que hay que hablar de una reforma laboral. El tema es que hablar de una reforma laboral y todo el mundo piensa que sí o sí es algo para perder. Y por ahí no es para perder, es para repensar. No, lo que pasa es que me parece que ya estamos en una etapa donde hay que flexibilizar ciertos conceptos y hay que pensar, porque no se puede, digamos, seguir pensando o con las mismas herramientas tratar de tener resultados similares. Además, hay números, digo, cuando uno piensa en el mercado laboral hay 6 millones de trabajadores formales. Después hay un universo de 8, 9 que son entre informales, monotributistas. Soy monotributista acá, pero después tengo una changa no registrada acá. Digo, entonces, son 6 millones de privilegiados. Bueno, por decirlo de alguna manera, que no es así, no lo pienso así, pero digo, extremando el concepto. Entonces, evidentemente hay algo que hay que pensar. Igual me parece que la impronta que le quiere dar el gobierno está más pensada en lo que es el mercado formal, como flexibilizar los mecanismos para la contratación de personal, también reducir los costos para despedir personal, también elevar los plazos para poder contratar personal de forma temporaria, o sea, lo que serían las pasantías. Me parece que ese es el espíritu con el que está pensando el gobierno esta reforma laboral, y eso obviamente colisiona con los intereses de los sindicatos. Pero claro, dentro de la discusión abarca un montón de temas que tienen que ver con la modernidad, ¿no? Por ejemplo, el teletrabajo, que es un tema que entró muy en boga en la pandemia, ¿no? Y de una manera por ahí donde, viste, a veces las leyes están
a veces no, en la gran mayoría de las veces las leyes son la respuesta que las instituciones dan a los cambios que presenta una sociedad. Sí, y esa ley tiene que estar para resolver un problema. O pretender resolverlo. Y a veces también del otro lado decís, bueno, se lo resuelve a la mitad de las personas y a la otra mitad, porque está del otro lado del mostrador, se lo complejiza, no se lo resuelve. Bueno, por eso es tan importante primero, con humildad lo digo, la transmisión de ese debate, la transmisión en vivo, sin mediaciones de ese debate, para que todos veamos cómo se conforma una ley. Y segundo, cuando participa la sociedad civil. Cuando participa la sociedad civil, ahí te dice, bueno, mira, yo soy representante de tal sector y yo siento que esto me beneficia por tal y tal razón, pero estaría bueno que tal cosa sea de una manera distinta. Así hemos aprendido, creo que todos, que las leyes son perfectibles y que en realidad no hay una ley que sea espectacular y que viene a resolver un tema, sino que hay leyes que se ajustan mejor a una determinada situación que otras, ¿no? Bueno, existe una reforma laboral que está suspendida, de hecho, por el planteo de judicialización, ¿no? Hay una reforma laboral. Bueno, todas estas cuestiones que fuimos tirando acá sobre la mesa están frenadas judicialmente, y justamente lo que se criticaba era el hecho de que se haya impulsado por decreto y que no se haya sometido a la consideración y a la deliberación de los distintos actores de la sociedad civil. Y la forma de poder hacerlo es someterlo a un debate público a través de el envío de una ley al Congreso de la Nación. Sí. Vamos a escuchar la palabra de la diputada Jutrovic, de Tierra del Fuego, a ver qué tiene para decir. Nosotros venimos trabajando proyectos, pero sabemos que esto es la realidad. Cuando las reuniones o los temas los propone, digamos, como iniciativa nuestro bloque, enseguida generan rechazo, no solamente en la Libertad Avanza en el PRO, sino en algunos otros bloques, como en esto de no querer dar la derecha al bloque Unión por la Patria, pero nosotros me parece que en esto somos responsables y sabemos que si la estrategia para que los temas se traten es acompañar los pedidos de sesión con la incorporación de ciertos temas por parte de otros bloques que son oposición, pero que han mantenido algún diálogo o alguna intención de colaborar con el oficialismo, nosotros vamos a acompañar si son temas que nos parecen que son relevantes o urgentes o necesarios en estas circunstancias. Así que por eso mismo nosotros hemos comprometido nuestro dar quórum y tratar de que mañana se pueda por lo menos emplazar, ¿no? La discusión del tema jubilados, y esa va a ser nuestra posición. Si se incorporan otros temas como el FONID, bienvenido sea, todo lo que sea financiamiento educativo. Hay un tema presentado por las universidades, por la situación de las universidades también. Bueno, ahí está la palabra de la diputada Jutrovic, de Tierra del Fuego, también porque en un ratito, tal como lo habíamos prometido, vamos a hablar de lo que resultó de esta primera reunión, este primer encuentro de los gobernadores con el Poder Ejecutivo, una reunión súper larga, donde se filtraron distintas repercusiones y distintas fotos, así que hay mucho para poder analizar, pero tenemos que ir a la pausa, y además tenemos que fijar si está lloviendo fuerte o no tanto. Dale. Tengo que ver si tengo que ir al mercadito chino a comprarme un paraguas, por ejemplo. Me parece que sí. Buen punto. Buen punto. Pausa y ofrecemos también todo tipo de cupón de descuento para comprar paraguas. Información. Actualidad. Noticias. Inclusión. Libertad. Incluidos. Noticias sin límites. Lunes y miércoles, 18-15 horas.
¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Para prevenir estas enfermedades, evita que el mosquito te pique y no lo críes en tu casa. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en recipientes que juntan agua en los hogares. Da vuelta o tapa los objetos que puedan acumular agua o elimínalos si no los usás. Limpia y cepilla frecuentemente desagües y libera canaletas de hojas y o tierra. Evita tener plantas en floreros o frascos con agua. Limpia y rellena con arena los portamacetas. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras. Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente, ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. ¿Cómo les va? Acá estamos, de regreso después de la pausa. Estábamos viendo, que acaba de llegar la confirmación de la convocatoria a la sesión de esta semana. Así que ahora vamos a charlar sobre este tema con el diputado Eduardo Falcone de La Libertad Avanza por la provincia de Buenos Aires. Lo recibimos. Bienvenido, diputado. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Los Todo bien. saluda Melina Fleiderman y también mis compañeros aquí en la mesa de TV. Recibíamos recién esta información que ya está oficializada la convocatoria a la sesión para este miércoles para trabajar alrededor de la movilidad jubilatoria. ¿Qué cree que va a pasar con esa sesión? Bueno, la verdad que yo también acabo de recibir la misma citación porque anduve por el anexo y no había recibido nada hasta que llegué a mi casa ahora porque tomaba este Zoom. Así que bueno, voy a hablar con el presidente del bloque a ver cómo es la cosa, pero la verdad, no sé, me parece un poco apresurada la sesión, sobre todo porque hay discusiones en marcha por otras cuestiones, pero bueno, veremos cómo se desarrolla la cuestión. Y cuando usted dice apresurado, o sea, ¿cómo cree? Entiendo que usted todavía no habló con el bloque, así que son todas expresiones a nivel personal, pero ¿cuál cree que debiera ser el ritmo con el cual poder charlar acerca de la movilidad jubilatoria o la pérdida del poder adquisitivo de los jubilados? No, lo que le digo es que estando en discusión por parte del Poder Ejecutivo en la convocatoria a los gobernadores, este es uno de los temas que está en discusión. Me parece que, obviamente, no estoy diciendo que no hay que darle una solución a los jubilados, sino que cualquier modificación de este tipo, que me parece muy bien que las haya, tiene que estar en línea con las posibilidades que tenga el Estado y el Poder Ejecutivo de afrontarlas, con lo cual me parece que requeriría por lo menos un análisis anterior con funcionarios del Poder Ejecutivo para ver cuál es la viabilidad y el costo fiscal de la eventual modificación. Claro, entiendo. Diputado, se sabe que el Poder Ejecutivo está otra vez trabajando con la ley de bases forma o presentación número 2 o presentación bis. ¿Qué piensa de esta decisión de volver a enviar este proyecto? ¿Qué cree que va a pasar con todo lo que supuso ese debate aquí en la Cámara de Diputados? Mire, la verdad me parece muy importante que se vuelva a discutir por lo menos lo central de la ley bases, porque si bien no tenía un efecto coyuntural, o sea, en el corto plazo muy importante, sí lo tenía para el mediano y el largo plazo. Por ejemplo, el régimen de incentivo para las grandes inversiones o la reforma del Estado. Hay que ver cuál es el contenido de lo que va a tener esta versión de la ley bases, pero me parece que la reforma laboral, el blanqueo impositivo, todas estas cuestiones son las que más apoyo habían tenido en las discusiones previas. Así que creo que me parece importante y sobre todo porque yo creo que el Poder Ejecutivo va a lograr tener un consenso con los gobernadores y otras fuerzas políticas antes de enviar un proyecto de estas características. Pero es mi impresión, porque la verdad que todavía está muy fresco la reunión del viernes pasado con los gobernadores, que también está complementada con una ley sobre los ingresos que tiene que ver con las modificaciones de lo que fue la modificación del mínimo no imponible para el impuesto a las ganancias del año pasado. Así que bueno, creo que es muy importante que se vuelva a debatir la ley base, o por lo menos la parte central del contenido de ella. Sí. Y le consulto también por esto que sucedió hace un rato nada más, que es la conferencia de prensa que tuvo la ministra de Seguridad con el ministro de Defensa desde Rosario, respaldando o apoyando al gobernador Puyaro, a donde se anticipó que se iba a enviar un proyecto de ley para ver también desde esta casa restringir el rédito que da el narcoterrorismo, ¿no? El crimen organizado, ver si se puede afectar directamente el producto del narcotráfico. Sí, la verdad que no la escuché porque estaba viniendo para tomar este Zoom, estaba saliendo del Congreso para venir para acá, así que no la escuché a la ministra, pero bueno, cuando la lea te puedo dar una respuesta fundada, pero no sería irresponsable de mi parte opinar de algo que no
No, igual que, claro, por supuesto, por todos, de hecho, estamos permanentemente moviéndonos, pero en realidad la pregunta es un poco más abarcativa, ¿no? Si quiere, es ¿qué cree usted que puede hacer el Congreso de la Nación a través de una ley para colaborar o contribuir con el crecimiento de este crimen aberrante que es el narcotráfico, que se está volviendo una verdadera pandemia de la época? Y mire, la verdad que lo que me parece que era importante era lo que se discutió en la ley bases, en los incisos del artículo que terminaron con que la ley no pudiera seguir avanzando, que es darle al Poder Ejecutivo todas las herramientas para que pueda combatir el narcotráfico y el delito en general. O sea, soy economista, no soy especialista en seguridad, pero me parece que en estas cuestiones siempre hay dos planos. Uno es el plano operativo, el combate, digamos, contra la delincuencia, digamos, policial o de represión en el territorio, y otra cuestión es todo lo que tiene que ver con los aspectos periféricos del negocio. Claro. O sea, cortar el tema del lavado de dinero, transferencia. Me parece que hace falta un sistema, me hace falta, pero sería irresponsable decir que hace falta. No, pero creo que por lo que está pasando, un sistema de investigación judicial y de inteligencia, claro. Porque, digamos, el flagelo está muy difundido, no es ninguna novedad que en todo el mundo pasa lo mismo, pero creo que donde más debe sentir este negocio, porque de última son empresarios los que están atrás de todo esto, empresarios de una actividad ilegal, cortarle todos los circuitos económicos me parece que sería lo más importante. Claro, de hecho es interesante porque sobre la cuestión del narcotráfico justamente se entiende que es un crimen, que es un tipo de delito completamente distinto al resto de los delitos, donde justamente lo que se persigue es un rápido ascenso social o un rápido crecimiento económico. Entonces está buena me parece, ¿no? Su aporte, su punto de vista desde el área de conocimiento que usted tiene, que es la economía. Y ahí hay muchísimas cosas que entiendo el Estado puede hacer para ver si ese dinero es bien habido o mal habido, ¿no? Hay muchas teorías, inclusive, que no están comprobadas, como diciendo que cuanto más ilegal sea un mercado, más rentable es. Pero bueno, la verdad que liberalizar o legalizar me parece que sería un paso muy arriesgado, no estoy en condiciones de hacerlo, pero técnicamente hay todo un beneficio muy importante, porque es una actividad ilegal, precisamente. Completamente. Tiene mucho riesgo, entonces la tasa de rentabilidad de estos delincuentes es muy alta. Y como usted dijo, inclusive llegan a tener en algunos lugares más poder que el Estado, porque pueden pagarle una remuneración a chicos jóvenes mucho mayor a la que tendrían en otra actividad legal. Así es muy complejo. Hablábamos hace un rato precisamente de eso. Muy breve y por último, no le queremos quitar mucho tiempo, ¿qué se imagina va a pasar con el trabajo de la bicameral que está debatiendo o empezando a trabajar alrededor del decreto de necesidad y urgencia? Mira, no participo de eso, pero te doy una respuesta política. Me parece que la convocatoria del presidente al pacto de mayo y esta discusión que está teniendo, es posible que le dé más tiempo de reflexión a los miembros de esa comisión como para no rechazar el DNU, porque me parece que hace 10 días estaba con ese rumbo y me parece que ahora esa bicameral tendría que reflexionar un poco sobre si voltear el DNU, que es muy importante para la marcha del gobierno. Diputado, muchas gracias por este contacto con nosotros, fue muy amable. No, muchas gracias a ustedes por siempre permitirnos difundir las ideas de los diputados de las distintas fuerzas. Es el diputado Eduardo Falcone, que hablaba con nosotros de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, conversando acerca de todos los temas de actualidad y los parlamentarios, y me parece que está bueno siempre cuando uno profundiza el área de conocimiento desde la cual conversa o dialoga cada uno de los diputados. Es interesante porque le da profundidad a cada uno de los debates, ¿no? La mirada ahí de un economista es bien distinta a la mirada que puede tener alguien que está formado en el área de la salud, ¿no? O de las ciencias blandas, como se las denomina. Es bien diferente. Por supuesto, sí. Creo que va a ir un poco la ley Rico, ¿no? Como algo, sí, como un modelo. Me parece que va a ir por lo que mencionaba justamente el diputado Falcone,
la idea de restringir el flujo, ¿no?, de dinero y de lo periférico, no solamente la represión del delito. Exacto. Ahí estábamos mirando, porque también nosotros, mientras hablaba la ministra, estábamos en camino para acá y uno va como informándose medio como por encima. Requiere ahora poder conocer, bueno, qué supuso esa ley en los Estados Unidos, qué supuso esa ley en Italia. Se mira mucho el funcionamiento de las mafias italianas, claro. Vuelta y vuelta se la cita, porque bueno, hay cosas para poder tomar. De hecho, vieron que los diputados están en permanente contacto con distintas actividades con otros parlamentos. Con otros parlamentos, claro. Y en ese trabajo colaborativo o comparativo pueden surgir aspectos que se puedan tomar. Insisto, para mí, por lo que uno puede ir conociendo, el narcotráfico en la Argentina tiene características propias, pero algunas supongo que podrán ser comunes, equiparables o comunes, claro, sobre todo esto de ir a afectar directamente el producto del narcotráfico. Algo en lo que me acuerdo insistió mucho en su momento de otro partido político, el diputado Ramiro Gutiérrez. Tenía algunos proyectos que tenían que ver con la extensión de dominio y con ver de qué manera vos podés acotar el crecimiento de una banda de narcotraficantes, que es que si vos le quitás la posibilidad de que se compren propiedades, yates, barcos, a veces tienen algo tan obvio como un lavadero de autos para lavar ese dinero, o estas sociedades simplificadas, kioscos, muchas veces están facilitadas para que la gente haga negocios del bien, pero a veces esa misma estructura le sirve a las bandas para hacer negocios del mal. Viste que eso lo hemos visto cuando se debatió mucho sobre las SAS. Las empresas simplificadas. Se detectaba que la gran crítica del peronismo o del kirchnerismo era justamente eso, ¿no? Que se habilitaba como cierto financiamiento espurio. Sí, de hecho se utilizó como arquitectura legal para poder blanquear un montón de operaciones inmobiliarias que no tenían un origen lícito, y a partir de eso se utilizaron como la arquitectura para poder realizar, para poder blanquear operaciones inmobiliarias, y es una de las críticas que tuvo las SAS, que también servían obviamente para poder en 24 horas... Para poder emprender. Para poder emprender, pero habilitó toda una parte más oscura y turbia que, está en entredicho por estos días. Sí. Bueno, Seba, ¿con qué seguimos? Bueno, seguimos con vos lo titulaste de una manera exacta, que me gustó mucho, la presentación bis del proyecto de ley de bases y puntos de partida, después de lo que fue el traspié hace un mes, cuando el gobierno decidió retirar el proyecto que se estaba debatiendo en el recinto, en el tratamiento en particular, cuando entendió que se estaba desnaturalizando, ¿no?, un poco el espíritu de esta ley de bases, cuando se puso en cuestionamiento, por ejemplo, la cuestión de los fideicomisos. También entraba en dificultades la etapa de el tratamiento en particular de las privatizaciones. A partir de eso, el gobierno dijo, bueno, yo no voy a seguir negociando el corazón de este proyecto, lo vamos a retirar y vamos a generar mejores condiciones políticas para poder reinstalar este proyecto de ley más adelante, pero sujeto a una serie de acuerdos con los gobernadores, que es un poco el proceso que viene dándose. Y recién el diputado Falcone mencionaba, cuál es un poco la viga maestra de este plan económico, que es este DNU, que está en vigencia, más allá de que existe este capítulo de la reforma laboral que está judicializado y frenado. Y la otra piedra angular del proyecto económico de Javier Milei para poder dar forma a esta idea de liberar las fuerzas productivas es esta ley de bases que, como marcaba el diputado, tiene efectos más en el mediano y largo plazo, pero no por eso es menos importante poder dar esta discusión lo más rápido posible. El diputado nacional, el líder de Hacemos Coalición Federal, Miguel Pichetto, habla de que para mediados de abril ya estaría en condiciones este proyecto de tener media sanción en ambas cámaras. Es un objetivo bastante ambicioso, pero parece haber buena voluntad de los bloques dialoguistas para ir hacia adelante. Claro que hay algunos puntos que son álgidos, son críticos y que van a ser debatidos y que va a haber que poner mucha atención. Por ejemplo, lo que comentaba recién Pablo de la fórmula de movilidad jubilatoria.
pero también la cuestión de las privatizaciones, los fideicomisos y la reversión del impuesto a las ganancias, que es un tema que aparentemente estaría contemplado dentro de este proyecto de ley de bases, aunque, bueno, eso todavía está en conversaciones con los gobernadores, no se cerró. Pero decíamos entonces que esta revisión de la ley de bases incluye el paquete fiscal que había sido retirado del dictamen en la última etapa de discusión en el recinto, allá sobre finales del mes de enero, antes de que pudiera ser debatido en la Cámara de Diputados. Y ahora se volvería a meter, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la moratoria, el blanqueo de capitales y otras cuestiones más. Quedarían afuera si los temas como seguridad, cultura, educación y el Código Civil, ¿no? Es como que la idea del gobierno es desmalezar todas aquellas cuestiones que pueden generar algún tipo de ruido en las negociaciones y preservar el corazón de este proyecto, que tiene que ver más que nada con todos aquellos aspectos que hacen a la reforma del Estado, ¿no? Esta idea de desburocratizar y hacer más eficiente el funcionamiento del Estado, y también la cuestión vinculada al equilibrio fiscal. Después, dentro de las conversaciones está la reversión de ganancias, aunque bueno, acá tenemos repartido la voluntad de los gobernadores. Tenemos algunos gobernadores que están pidiendo que se vuelva a incluir porque es un impuesto que es coparticipable, y otros gobernadores como los patagónicos. La complejidad que decían ahí, díganme si me equivoco, pero escuché también lo que los contadores tributaristas dicen sobre esto, es que como es un cálculo anual, vos ya tuviste un grupo de trabajadores, que se calcula que son 800.000, que los exceptuaste durante no sé ya cuántos meses van. Sí, desde el mes de noviembre más o menos. Por eso, tenés 3 meses de un año que quedaron exceptuados. O sea que ahí hubo como una devolución porque ganancias te retiene de una manera preventiva y después te devuelve. Y ahora tenés otros 3 meses de este nuevo año que también están exceptuados porque hasta marzo. Entonces, si vos los devolvés al régimen de ganancias, tenés que cubrir esos 6 meses que estuvieron exceptuados. Sí, por eso entonces, el ministro de Interior, Guillermo Franco, se abrió la puerta a que se pueda cobrar retroactivamente por todos aquellos meses en que las personas que cobran más allá de determinado piso no estuvieron tributando por ese impuesto, que el gobierno quiere renombrar con un nuevo título, si se quiere, más benévolo, que es el impuesto a los ingresos personales, ¿no? Ya no hablar de ganancias porque el sueldo no es una ganancia, pero sí reimplantar la discusión con esta nueva nomenclatura que son los ingresos personales, y lo que dice el gobierno es que ese es un impuesto que es progresivo y se cobra en la mayor cantidad de países. Ahí me parece, más allá de la cuestión temporal, que es un dato obviamente significativo, me parece que lo que está bueno señalar es que el piso que propone el oficialismo es 1,5 millones. Sí. Desde el cual empezás a pagar ganancias. Exactamente, desde el cual empezás a pagar ganancias, y hay muchos gobernadores que están en contra de eso, sobre todo, por ejemplo, los patagónicos, por zona desfavorable. Hay muchos trabajadores que quedarían alcanzados por el tributo, porque además pensamos que en la Patagonia también hay industrias como los hidrocarburos que tienen salarios muy altos. Exacto. Sí, son provincias particulares donde las estructuras de precios son más altas. Uno va al supermercado y todo sale más caro, sale más caro el combustible, pero también hay muchos trabajadores que tienen, por supuesto, salarios más altos que sobrepasan esos mínimos. Entonces los gobernadores no quieren pagar el costo político con sus propios trabajadores, ¿no? Pero ya vamos a llegar a ese punto, vamos un poco por partes. ¿Cuáles son entonces los trazos gruesos de esta ley de bases? Que la idea es que sea un poquito más precisa, más quirúrgica, aunque en principio incluiría 149 artículos, que es una cantidad importante. Lo que se preservaría de la versión original es la declaración de emergencias y la delegación de facultades, pero con un recorte. Recordemos que la versión original incluía 11 delegación de facultades. Eso se fue achicando a medida que fueron avanzando las negociaciones. En el dictamen final terminaron siendo 6 y ahora quedarían apenas 4. Serían las facultades administrativa, económica,
financiera y energética, quedando afuera, por ejemplo, la emergencia tarifaria y la de seguridad. Por eso recién el diputado Falcone remarcaba la necesidad de presionar a la oposición dialoguista para que diera también el apoyo para que el gobierno tenga los instrumentos para accionar en materia de seguridad. Bueno, por ahí el diputado no está informado de que el tema de seguridad quedaría por fuera de este debate en la ley de bases, y por eso la ministra de Seguridad está anunciando un paquete de medidas por afuera. El segundo punto importante, uno de los títulos que va a tener este proyecto de ley de bases bis, es la reforma del Estado, que básicamente se habilita a eliminar estructuras, se habilita también a fusionar reparticiones o disolver parcial o totalmente organismos de la administración central o descentralizada. El objetivo es, por ejemplo, cuando hay organismos superpuestos, es hacer más eficientes los recursos con que cuenta el Estado sin que se dupliquen partidas. Y quedan excluidas las universidades nacionales, el CONICET y el INTA. Este era un punto que ya había sido discutido cuando se votó en general con 144 votos el dictamen en el mes de febrero, pero después finalmente la discusión pasó a foja cero. Sí, me parece que además ahí, el oficialismo recoge un poco parte de las críticas o de los temores, porque en realidad vos lo que estás haciendo es habilitar al Ejecutivo, que después si lo hace o no es otra cosa, pero me parece que acá se deja taxativamente fuera CONICET, que es lo que tiene que ver con ciencia, INTA también con ciencia, pero aplicado a lo agropecuario, ¿no? Sí, obviamente hay todo un proceso de aprendizaje de lo que fue, esa apuesta a todo o nada en la versión original, y a partir de lo que es de lo que fue el fracaso, si se quiere, de ese intento original, se tomó nota, y ahora, habiendo puesto las barbas en remojo, se busca solamente concentrar los esfuerzos en lo primordial, ¿no? Que tiene que ver con la reforma del Estado y el capítulo fiscal. También la cuestión de los fondos fiduciarios va a estar en la mira. Básicamente se reflota la misma discusión y se propone la modificación, disolución o extinción de los fideicomisos públicos y la reversión de sus recursos al Tesoro Nacional hasta la próxima ley de presupuesto. Esto no significa que vaya a hacerse taxativamente por sí, de hecho, pero por lo pronto se le permite al Estado avanzar con estas potestades. También se reduce, se hace una especie de desmalezamiento de la lista de empresas sujetas a privatización. Recordemos que en la versión original se habilitaba hasta 40 empresas que eran declaradas sujetas a privatización. Esto dicho mal y pronto, pero tiene que ver con una conversión de la naturaleza jurídica en un plazo de 6 meses. La idea que estas empresas que son sociedad del Estado o que tienen una participación mayoritaria del Estado, en un plazo de 6 meses vayan a convertirse en sociedades anónimas, y eso genera las condiciones para que puedan ser puestas en el mercado. Bien, ahora se reduce de 40 empresas a 3 empresas. O un máximo de 3 empresas. Esto obviamente se está puliendo a la letra chica y se está redactando en este momento. Ahí no sé qué sucede con las del Grupo Nación, porque estaba Banco Nación y todas las de su grupo. Ahí esas claramente quedan afuera, ¿no? Tanto Banco Nación como Nucleoeléctrica, obviamente el caso de YPF, quedan afuera de esta lista de empresas sujetas a privatización. El otro punto importante de este proyecto de ley de bases es el que vos comentaste más ampliamente, Pablo, yo solamente lo voy a mencionar, es la fórmula de movilidad jubilatoria, y ahí va a estar puesta la mirada de estos bloques dialoguistas que no quieren que los jubilados sean el pato de la boda y sigan perdiendo recursos en medio de esta crisis, ¿no? Que se agudiza día tras día. La propuesta del Poder Ejecutivo es que haya un ajuste mensual por IPC, es decir, el índice que elabora el INDEC en base a la inflación, pero a partir del mes de abril y por los meses de pérdida de poder adquisitivo del primer trimestre, lo que se ofrece es una compensación de 10 puntos porcentuales, ¿no? Y sobre ese nuevo piso es que se empiezan a indexar los saberes. Y me parece que me queda solamente una última. Bien, está también el título de la desregulación económica,
que comprende la modificación de regulaciones sobre la actividad económica privada que atenten contra la libre competencia, eleven costos, generen escasez o produzcan algún otro tipo de distorsión de mercado. Y bueno, y después está todo este tema vinculado al impuesto a los ingresos personales. También se proponen modificaciones en el monotributo y la eliminación del ITI, que es el impuesto a la transferencia de inmuebles. Esa es un poco la propuesta del Poder Ejecutivo. También este régimen de incentivos a las grandes inversiones. Esto un poco completa este mosaico o este repertorio de propuestas que el Poder Ejecutivo busca impulsar con esta nueva presentación de la Ley de Bases. Bien, Seba, gracias. No, obviamente es más extenso y lo vamos a seguir y nos vamos a seguir ocupando de este tema. Gracias, Pablo, también. Bien, agregó, Dale. Habría quórum para el miércoles y además seguramente van a tratar de emplazar en comisión la cuestión de jubilaciones. Bueno, con esa información de último momento nos despedimos y se quedan, por supuesto, con José Di Mauro y con todo su equipo para seguir ocupándose de este dato de último momento que nos acaba de contar Pablito. Gracias, chicos, por este mediodía de lunes. Nos vemos mañana con ustedes, por supuesto, a las 3 horas. Con ustedes nos vemos en algún otro momento que disponga la pantalla de TV. Gracias por haber estado del otro lado. Nos vemos. Chau.